Aquí una pequeña parte de mis diapositivas se ha perdido, pero se las leeré. Las diferentes formas en que podemos buscar esta vida inteligente. Personalmente tenía una idea diferente como estudiante de doctorado cuando comencé esta investigación. Así que hay un poema de Hausmann: estrellas, las he visto caer, pero cuando caen y mueren, ninguna estrella se pierde realmente del propio cielo de las estrellas. Este poema captura algo muy importante sobre las estrellas. Por lo general, mueren desvaneciéndose durante miles de millones de años hasta convertirse en enanas blancas, o mueren explotando en una brillante supernova. ¿Pero puede una estrella simplemente un día desaparecer y no estar más allí? Y esto es algo que une dos campos de investigación diferentes que me interesaban mucho: las búsquedas de inteligencia extraterrestre y algún tipo de tecnofirmas súper interesantes, como las llamamos, de una civilización muy avanzada que podría hacer desaparecer una estrella, pero también la búsqueda de eventos muy inusuales. Y aquí pueden ver a la izquierda el observatorio Palomar y a la derecha el observatorio Pan-STARRS. Y en los años 50, el Palomar tomaba muchas imágenes del cielo y, como pueden ver, se hacía con placas fotográficas y tecnología antigua. Y hoy en día se hace con técnicas mucho más sensibles, imágenes CCD. Así que en 2020 publicamos 100 imágenes misteriosas que no eran estrellas que desaparecían, sino que eran una especie de destellos breves que podías encontrar en una placa y luego no podías volver a verlos. Y estábamos tratando de entender qué es lo que estamos viendo. Y aquí vemos, es un ejemplo de de un objeto en los años 50 que nunca vuelves a encontrar. Y para hacerlo creamos un proyecto de ciencia ciudadana y, bueno, en realidad ese es un ejemplo en particular que encontré manualmente revisando yo mismo 23.000 imágenes, pero para poder manejar los otros 150.000 candidatos tuvimos un proyecto de ciencia ciudadana donde la gente podía ir y ayudar. Y estaba abierto al público para que fueran y miraran estas imágenes de Mount Palomar y Pan-STARRS y buscaran objetos que desaparecen. Y así que este proyecto de ciencia ciudadana hemos estado trabajando mucho y ahora hay algunas partes que faltan en las imágenes, pero hemos estado trabajando mucho con escuelas, con sociedades de astronomía amateur, principalmente en Nigeria y en Argelia. Y así que esto ha sido un esfuerzo muy emocionante porque conectamos a los estudiantes y astrónomos aficionados y estudiantes universitarios de todo tipo de niveles en su educación, tanto desde los más pequeños, incluso de edad preescolar, hasta la edad universitaria. Y ha sido un viaje realmente emocionante para mí. Un día encontramos algo realmente extraño y encontramos algo que no debería estar ahí. Encontramos 9 estrellas que puedes ver en los círculos verdes, que estaban en la imagen de la izquierda tomada en el Monte Palomar el 12 de abril de 1950 y que nunca más se volvieron a ver. Y aparecieron y desaparecieron dentro del tiempo de exposición de las placas, es decir, en menos de 50 minutos. Y esto se volvió como súper peculiar. Y descubrí esta imagen en la última semana de febrero, en el mismo 2020, justo cuando la pandemia de COVID acababa de empezar. Y yo estaba como, ¿qué está pasando? Y yo estaba sentado allí con mi compañero de oficina en España, y en ese momento era postdoctorado en el IAC de Tenerife, y me preguntaba, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Y para resolver este misterio, porque realmente intenté hacer diferentes tipos de pruebas, ¿qué es este extraño ejemplo de estas 9 estrellas que están ahí y luego ya no están? Contacté al doctor Geoffrey Marcy, pionero en la investigación de exoplanetas. Él también fue el descubridor de los primeros 70 de los 100 exoplanetas. Descubrió el primer sistema planetario alrededor de una estrella similar al Sol y confirmó muy rápidamente el descubrimiento de exoplanetas realizado por Didier Queloz y Michel Mayor. Y de hecho Geoff recibió el premio Shaw, que es un llamado Nobel asiático, en 2005, compartido con el ganador del premio Nobel, Michel Mayor. Ganó muchos premios maravillosos por su investigación y fue nominado al premio Nobel hasta 2019. Así que Jeff también fue muy importante en el inicio del programa Breakthrough Listen, que es un programa de 100 millones de dólares para buscar una inteligencia extraterrestre, y consiguió que Yuri Milner donara 100 millones de dólares para buscar vida inteligente, y él fue el líder del proyecto.
Desafortunadamente, unos meses después, estalló un escándalo relacionado con acusaciones de acoso sexual. Entonces, ¿existía algún fenómeno astronómico conocido que pudiera explicar este hallazgo? No, no pudimos explicarlo con ningún fenómeno astronómico conocido. ¿Algún tipo de problema instrumental? Bueno, no pudimos identificar ningún problema instrumental claro que pudiera explicar que estas 9 estrellas estuvieran allí y luego desaparecieran. Nos preguntábamos además, ¿podría haber algún tipo de caída nuclear por pruebas secretas, de bombas atómicas? Bueno, el 12 de abril de 1950, y en realidad en todo 1950, no hubo pruebas conocidas de bombas atómicas en Estados Unidos. Y no soy un teórico de la conspiración. Así que ahora empezamos, a quedarnos sin opciones. Entonces encontramos una hipótesis, la formulamos. Estos destellos breves podrían provenir de satélites no humanos o extraterrestres en órbita alrededor de la Tierra en 1950, porque esto es 7 años antes del Sputnik 1. Y si usaras la misma instrumentación para observar el cielo hoy, verías millones, verías miles de estos destellos en el cielo cada hora, simplemente porque hay tanta basura espacial. Y son planos y están hechos de materiales altamente reflectantes, y entonces obtienes estos destellos rápidos. Y lo que vimos entonces podría potencialmente ser algo así, tal vez. Nosotros formamos esa como una hipótesis. Es solo que, de nuevo, pasaron 7 años antes de que alguien tomara uno. Así que esto es súper, súper emocionante para nosotros. Y el artículo fue publicado en Scientific Approach a principios de junio de 2021. ¿Cuál fue la reacción cuando publicamos este artículo? ¿Cuál fue la reacción de mis colegas astrónomos? Porque yo estaba nervioso y esto también coincidió con el momento en que el Pentágono empezó a hablar sobre ovnis. Hicieron un informe muy famoso en 2021 donde dijeron que múltiples casos de ovnis no podían ser explicados porque estaban viendo estos ovnis a través de múltiples sensores, gran parte de los datos clasificados. Tanto los pilotos como el personal en tierra reportan encuentros con este tipo de aeronaves desconocidas. Los ovnis deben tomarse en serio y todo esto coincide en junio de 2021. Así que sí, ¿cuál fue la reacción de la comunidad astronómica y en particular de los astrónomos de SETI? Aquí está una primera reacción. Creo que bueno, no voy a alejar la imagen, pero tuvimos una tormenta en las redes sociales. Esto fue antes de que tuviera una cuenta de Twitter, así que no pude responder nada. Y aquí hay un ejemplo de tweet donde mi nombre está rodeado y luego dice, ¿por qué demonios? No voy a decir la grosería, pero ¿por qué demonios la comunidad de exoplanetas sigue haciendo esto? Porque las mujeres, sí, perdón. Sí, las mujeres participan en la cultura de la violación. También hay una pregunta, ¿la prensa lo va a cubrir o qué? Así que sí, ahora me acusan de participar en la cultura de la violación. Voy a mantener en el anonimato a las personas que han escrito varias cosas por respeto a la dignidad de todos. Así que Nature, aparentemente el 27 de mayo, solo unos días antes de que aceptaran nuestro artículo, en realidad publica que la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos acaba de expulsar a Jeff tras las denuncias de acoso de 2015. Han pasado 6 años, pero ahora, 6 años después, de repente hay un problema con colaborar con Jeff, a pesar de que en ese tiempo publicó 70 artículos con varios colaboradores sin inconvenientes. Ahora hay un problema y otro grupo es atacado y ahora nos atacan a nosotros por trabajar con Jeff. Primero están los de Astrobytes, quienes hacen una declaración oficial en la que se refieren a nuestro artículo en Nature y dicen y hacen una declaración sobre el acoso y lo molestos que están de que la gente siga colaborando con Jeff y que ellos no apoyarán ni promoverán nuestro trabajo. Hay muchos tweets circulando sobre que no se debería citar ni promover mi artículo. Entonces, también me rechazan de un taller, o mi charla es rechazada de un taller en Penn State. Puede que aún asista, pero no puedo dar una charla. Y me escriben el 30 de junio de 2021. Después de asignar los espacios de presentación, el comité se enteró de que su artículo reciente, publicado en Nature Scientific Reports, está directamente relacionado con su propuesta de presentación. Como el segundo autor de este artículo ha violado estos códigos, hemos retirado su invitación para presentar, como en el caso de Vanishing Stars con Vasco. Ahora, lo interesante aquí es que ni siquiera había mencionado el artículo de Scientific Reports en mi resumen. Era un resumen general en el que yo había querido presentar ¿cómo se llama? El proyecto de ciencia ciudadana.
De todos modos, ellos hacen referencia a su código de conducta y aquí han escrito un comportamiento inaceptable y, de repente, pueden ver aquí al final que hay un nuevo punto que ni siquiera tiene el mismo, ¿cómo se llama?, formato que todos los demás puntos, probablemente porque fue incluido de manera tan impulsiva, y donde establecen que es inaceptable promover el trabajo de quienes han violado el código de ética profesional. Por ejemplo, el código de ética de la promoción del trabajo de un autor incluye cualquier presentación verbal o visual que incluya el nombre o la imagen de esa persona. En los casos en que el trabajo del participante sea suficientemente independiente desde el punto de vista científico de la persona que ha violado el código profesional, el trabajo puede ser presentado siempre y cuando el presentador no esté promoviendo dicho trabajo. Las citas no constituyen una violación de esta política, aunque todos los participantes deben sopesar la necesidad de presentar la cita frente al daño que podría causar. Entonces, lo mismo ocurre con las noticias de SETI. De hecho, es nuevamente alguien de Penn State quien me envía el correo electrónico donde está escrito: en cuanto a las noticias de SETI, ese es un recurso curado que ofrecemos como un servicio para la comunidad y hemos decidido que no queremos reutilizarlo para promover el trabajo de Geoff Marcy. Esto no significa que no vayamos a incluir ningún artículo en el que él haya contribuido, pero este artículo lo tiene como segundo autor y como conozco bien su estilo, puedo decir que tuvo una participación significativa en él. Así que ahora incluso me acusan de no haber escrito mi propio artículo, a pesar de que yo lo estaba escribiendo y haciendo la mayor parte del trabajo. Sí. Así que no solo fue mi trabajo el que se vio afectado cuando esto sucedió, sino que en realidad había un grupo de personas en la colaboración vasco, cuyo trabajo no fue presentado, representando a 4 continentes. Pero seguimos adelante. Y al mismo tiempo que sucedían estas cosas, también estaba muy emocionada por la posibilidad de buscar sondas extraterrestres en placas fotográficas, porque las placas fotográficas anteriores al Sputnik 1 son como una máquina del tiempo. Así que al revisar estas placas fotográficas, si ves algo que parece un satélite artificial, sabes que podrías tener algo que sea una sonda extraterrestre. Y ese es un cielo prístino, no como todo este supercielo que tenemos hoy en día. Teníamos algunas firmas predichas de sondas extraterrestres. Por ejemplo, múltiples eventos transitorios, como puedes ver, que ves varios de ellos. O mejor aún, si ves varios de ellos en una línea, calculamos las estadísticas e intentamos estimar cuántos necesitas en una línea para que esté suficientemente separado de cualquier tipo de anomalía. Curiosamente, encontramos 2 ejemplos emocionantes que fueron estadísticamente significativos. Uno del 6 de agosto de 1954, con una probabilidad de 0.003, y otro aún más hermoso que pueden ver aquí, donde se observan 5 a lo largo de una franja estrecha que ocurrieron el 27 de julio de 1952 y con una probabilidad de 1 en 10.000. Ahora, este artículo lo enviamos y en cambio fue recibido con el estigma de los ovnis. Muchos journals están aterrados de tocar el tema de los ovnis y se ponen nerviosos si reciben este tipo de artículo en su bandeja de entrada. Así que en algunos casos ni siquiera se llega al proceso de revisión porque el editor podría rechazarlo en 5 minutos solo por el tema. Pero eso es un estigma y espero que con el tiempo se resuelva. Las cosas también iban bastante bien para mí en ese periodo. En cierto modo, al mismo tiempo, porque recibí el Premio Internacional Rising Talent de L'Oréal UNESCO y, sin embargo, mi contrato hacia finales de 2022 estaba a punto de expirar y empecé a recibir becas en lugar de salario. Así que también estaba solicitando varias subvenciones como la ERC o la beca del Consejo Sueco de Investigación, y también me mudé de regreso a Uppsala en septiembre de 2022. Así que ese fue un momento de grandes cambios en mi vida. Así que aquí en 2022 también estoy solicitando un puesto como puesto afiliado en el Instituto SETI, lo cual te permite solicitar subvenciones y donaciones, y parece ser algo realmente bueno. Desafortunadamente, recibo un mensaje que dice: por lo tanto, no podríamos, por ejemplo, presentar una propuesta que incluya a Geoff como coinvestigador ante ninguna organización de financiamiento pública o privada, ni podríamos publicar un artículo en nuestro sitio web, ni abogar, por la publicación en ninguna otra plataforma o revista de un artículo que incluya a Geoff como coautor. Entonces, en otras palabras, si quiero colaborar, si quiero estar afiliado al Instituto SETI, debo romper con Geoff como colaborador. Por supuesto, no puedo hacerlo porque realmente creo en los derechos humanos y esto es algo muy importante para mí. Y también creo en la libertad académica, por eso anuncié que retiro mi solicitud. Otra cosa pasa el próximo semestre, no el próximo semestre, pero
el próximo mes, y es que no puedo, o por respeto a todas las personas involucradas y porque no he recibido una disculpa oficial, no puedo describirlo. Pero algo estaba pasando y yo invité a Jeff a algo y la gente se enojó tanto que me acusaron. Recibí amenazas e intimidación durante una reunión formal y, bueno, todo el asunto se volvió tan estresante que después de un par de semanas, un día tuve un dolor en el pecho tan fuerte que no podía respirar. Y terminé en la sala de emergencias, donde pasé unas 10 horas haciéndome todo tipo de pruebas, EKG, tomografías, computarizadas y todo tipo de cosas. Los doctores me revisaron de inmediato, tomaron muestras de sangre y solo después de 10 horas me preguntaron, ¿ha habido algún momento de estrés en su vida recientemente? Así que afortunadamente recibí una disculpa oficial después de esto. Pero ese también fue un momento que marcó un antes y un después para mí, porque me di cuenta de que ya no puedo quedarme en silencio todo el tiempo cuando me suceden cosas. También tengo que reaccionar. De todos modos, la vida sigue y tal vez después de todo esto sea más sencillo, pero así que la vida sigue y también pasaron muchas cosas buenas. Di una charla TEDx en City Zurich. Conocí a personas maravillosas que me apoyaron y me ayudaron de diversas maneras muy importantes. Y de manera muy emocionante, mi equipo el equipo descubre un transitorio, un triple transitorio, donde ven 3 estrellas que aparecen y desaparecen dentro de estos 15 minutos de tiempo de exposición. Y de nuevo no se puede explicar. Es como el caso anterior, solo que es mucho más brillante, mucho más claro y mucho más difícil de refutar. Más tarde, ese mismo año, se publica en MNRAS. Pero un par de semanas después, también descubrimos que hay algo extraño en estas cosas. Ya habíamos escrito el borrador del artículo cuando un amigo señaló que en realidad había descubierto algo muy divertido, que tu famoso triple transitorio ocurre en la fecha del sobrevuelo más famoso sobre Washington. Y yo digo, bueno, podría ser una coincidencia, pero aún así estaba ahí en esa fecha en particular. Y cuando me dice eso, empiezo a preguntarme, ¿qué pasa con las otras muestras que tenías? Por ejemplo, digamos, estos 2 candidatos estadísticamente significativos que tenemos del artículo que subimos a Arkuterisum el año pasado, podrían también coincidir de alguna manera con algunos de estos famosos sobrevuelos. Y por supuesto, el mejor candidato también coincidió con el 27 de julio, porque aparentemente en 1952, durante 2 fines de semana consecutivos, el 19 de julio y el 27 de julio, hubo ese fue el avistamiento de ovnis más famoso, probablemente en los últimos 100 años, sobre Washington. Fue tan grande que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tuvo que salir y hacer una conferencia de prensa especial, ya que fue visto por muchos testigos, radares e incluso aviones de combate que salieron a cazar ovnis. Así que esta fue una coincidencia muy divertida que todavía estamos investigando para entender. ¿Es una coincidencia o es algo más? Al otro lado del charco, alrededor de la Pascua, lamentablemente ocurrió algo triste. Así que había un equipo de exoplanetas que publicó un artículo junto con Geoff Marcy, que lamentablemente fueron objeto de enormes ataques en las redes sociales. Geoff Marcy estaba haciendo un trabajo muy importante aquí, tanto con los datos como desarrollando el código. Pero en las redes sociales había mucha ira, así que recibieron, bueno, no nosotros, sino ellos recibieron mensajes como este. Defender o estar afiliado a Geoff Marcy de cualquier manera debería ser un beso de la muerte académico. Y había personas pidiendo influir en el comité sobre satélites. De todos modos, ese fue el final de mi capítulo en la comunidad SETI. He dejado la lista de la comunidad SETI porque hubo tantas cosas que ni siquiera pude mencionar en esta charla que ocurrieron. Eso simplemente me hizo sentir muy mal, no pude mencionar algunas. Y ese capítulo está cerrado y ha comenzado uno nuevo para mí con la investigación OVNI, ya que estamos desestigmatizando el tema de los OVNIs. Han estado ocurriendo muchas cosas emocionantes, como una conferencia fantástica en Stanford organizada por la Sol Foundation, a la que asistí y di una charla invitada. El Parlamento Europeo tuvo una reunión sobre ovnis en marzo y ahora está comenzando un nuevo capítulo en este mundo de los ovnis y espero disfrutar de esta investigación y ayudar a descubrir qué son los ovnis y si existe alguna inteligencia no humana que esté en contacto con los terrícolas, como algunas personas nos están diciendo. Así que veamos a dónde nos lleva. Gracias. La idea de fondo que tenemos. Y mi experiencia, por supuesto, es que estoy interesado en buscar artefactos no humanos en el espacio.
Estoy sumamente interesado en la hipótesis extraterrestre y creo que muchos de ustedes, por supuesto, saben que hay muy buenas razones para estar interesados en la hipótesis extraterrestre, dado cuántas estrellas tenemos solo en la Vía Láctea. Y tenemos algo así como entre 9 y 40 mil millones de planetas que se parecen a la Tierra solo en nuestra Vía Láctea, que incluso se encuentran dentro de la zona habitable donde puede haber agua líquida. Y hemos encontrado los componentes básicos de la vida, como por ejemplo los aminoácidos, que son los bloques de construcción de las proteínas. Se han encontrado en meteoritos y asteroides. Pero además, como astrónoma, también tengo que mencionar las sondas Voyager y Pioneer. Y tenemos nuestra Voyager 1 ya ha salido del sistema solar. Así que, por supuesto, ahora imagina que si nosotros podemos hacer esto, también otra civilización podría ser capaz de enviar muchas sondas. Esa es la verdadera razón para estar interesados en sondas extraterrestres. Y sé que las distancias son enormes, pero seguramente si puedes crear una sonda que pueda cuidarse un poco a sí misma, podrá llegar a otra estrella, incluso si tarda 100.000 años. Y la búsqueda de sondas extraterrestres es en lo que he trabajado últimos años a través del proyecto VASCO, donde hemos buscado transitorios, como destellos rápidos, como lo hacen los satélites al orbitar la Tierra. He trabajado mucho con placas fotográficas. Muchos de ustedes conocen mi trabajo sobre transitorios, donde vemos transitorios extraños en imágenes previas al Sputnik, como varios que aparecen y desaparecen. Se ven como satélites o, sí, se comportan como satélites, excepto que en ese entonces no había satélites humanos. Y nuestros mejores casos, por coincidencia, ocurrieron en los 2 fines de semana del sobrevuelo OVNI de Washington. Así que eso ha sido algo que realmente me abrió los ojos, como podría ser que hayamos detectado ovnis. Ahora, pensemos un poco más sobre la idea de sondas extraterrestres. De hecho, cuando uno empezó a trabajar con SETI, como el SETI de radio y Carl Sagan estaba involucrado, había 2 líneas que se podían seguir. La primera era buscar usando grandes radiotelescopios y la segunda era buscar sondas. Pero usar los grandes radiotelescopios ya era posible en los años 60 porque la técnica y la tecnología estaban disponibles. Buscar sondas en los años 60 era muy difícil porque, por ejemplo, se usaban placas fotográficas. No teníamos esto, como hoy, que tenemos IA, que puede analizar un enorme volumen. Ahora podemos digitalizar todas estas imágenes, tenemos CCDs. En esos tiempos todavía se usaban placas fotográficas y simplemente no es algo sencillo de hacer. Fue extremadamente difícil de lograr en ese momento. Así que la radio SETI fue la que ganó y eso atrajo toda esta atención. Pero las ideas ya existían, como la idea de que se puede tener una sonda Bracefeld, algo impulsado por IA que se pueda enviar a nosotros, que otra civilización podría haber enviado a la Tierra. O sondas de von Neumann, que también son, por ejemplo, autorreparables y autorreplicantes. Y el propio Carl Sagan, en 1963, antes de volverse bastante anti-UAP, estimó que si una sonda así, además, pudiera viajar a velocidades relativistas, la Tierra podría haber sido visitada unas 10.000 veces por sondas. Muchas veces. Así que, incluso con la física, tal como la conocemos hoy, existe la posibilidad de que sondas visiten la Tierra. Y también es la forma más barata, o una de las formas más baratas de comunicarse, en lugar de construir enormes láseres y apuntarlos a otra estrella. Y se ha hipotetizado, además, que se podría crear, por ejemplo, grandes redes galácticas de sondas, donde millones de sondas se comuniquen entre sí, distribuidas por toda la galaxia. Y esa es una idea bastante fascinante, creo, que tendríamos todas estas sondas para buscar y que nuestro propio sistema solar podría estar lleno de decenas de miles de estas sondas que podríamos buscar. Y ni siquiera tenemos que pensar en viajes más rápidos que la luz cuando trabajamos con esto. Todo esto es posible incluso con la física más aceptada por la corriente principal. Así que pensamos un poco más allá y se nos ocurrió otro concepto. Así que pensamos, ¿cómo podemos llevar la idea de las sondas a la próxima generación? Y así, aquí es la primera vez que lo presento ante una audiencia, la sonda de interfaz neuronal. Así que imaginen primero, si volvemos a la idea antigua, que tienes una red antigua a escala galáctica de sondas impulsadas por inteligencia artificial por toda la galaxia. Así que tienes millones de ellas. Se están reparando a sí mismas, se autorreplican y estas sondas podrían también tener, digamos,
un componente que permita la interacción con el cerebro humano. Así que hoy, no sé, ¿cuántos de ustedes están familiarizados con Neuralink? Sí, entonces cuando se coloca algo pequeño en la cabeza y luego puedes comunicarte con la sonda usando el cerebro. Y aquí la idea es que podrías usar lo mismo, excepto que en lugar de tener algún tipo de chip o algo así, tal vez una civilización más avanzada habría descubierto un método para realmente comunicar entre el cerebro y la sonda. Entonces, ¿puedo preguntar rápidamente si hay algún problema con el temporizador? Porque ha estado detenido. En absoluto. Bien, cronometrado. Genial. Perfecto, terminaré pronto. Así que imagina ahora que puedes hacer esto, puedes tener la sonda comunicándose de esa manera y puedes transmitir información entre la sonda y el humano. Serías capaz de crear bastantes efectos interesantes que aparentemente no tengo tiempo de explicar ahora. Pero lo más importante es lo que esto aporta. Las principales implicaciones son que no solo puedes buscar estas sondas en forma física, sino que en realidad va a introducir efectos perceptuales diferentes en los testigos, de modo que realmente pueden ver algo distinto. Cada persona va a observar el evento de manera completamente diferente. Y puedes leer mi artículo si quieres ver todas las implicaciones que estamos sacando de eso. Pero lo más importante que decimos es, simplemente busca sondas cuando quieras buscar ovnis. Y no tendré tiempo para cubrir esto en detalle, pero esa es la razón por la que tenemos el proyecto ExoProbe, donde estamos creando esta red de telescopios en Nuevo México, comenzando allí, para buscar cosas, firmas típicas de sondas, como destellos rápidos, y vamos a localizar estos eventos transitorios, determinar su distancia, caracterizarlos eventualmente y bajarlos. Y finalmente tenemos nuestro primer telescopio instalado. Nos tomó un año llevarlo allí. Está allí en Nuevo México, en PlaneWave, y ha comenzado a funcionar. Empezó a funcionar la semana pasada después de muchos inconvenientes, y una vez que lo tengamos, podremos obtener las distancias a los objetos. Necesitamos aún un telescopio más para esto, en una ubicación diferente. Estaremos observando fuera de la atmósfera, filtrando todos los satélites hechos por el hombre, y actualmente estamos en la fase en la que intentamos ver cómo podemos expandirlo aún más y estamos haciendo una convocatoria para telescopios colaboradores. Así que, y con eso he terminado.